Hola, hola mis niños, bienvenidos a la clase con la profe Evelyn. Ahora vamos a conocer sobre el mito y la leyenda. Es un contenido muy bonito que espero que les guste. ¿Qué es un mito? Vamos a empezar definiendo qué es un mito. Nos dice que es una narración maravillosa, protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos. Está ubicada fuera del tiempo histórico, que explica o da sentido a determinados hechos fenómenos. Los mitos forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura. También nos dice que son considerados un conjunto. Los mitos conforman una mitología. La mitología llegaría a ser el conjunto de relatos y creencias con los cuales un pueblo se ha explicado tradicionalmente a sí mismo el origen y razón de ser de todo lo que los rodea. Por ejemplo, como vemos en la primera imagen, vemos un sapo con el fuego. Existe un mito de cómo nació o cómo apareció el fuego. Entonces, cuando hablamos de muchos mitos, como vemos en el segundo gráfico, hablamos de muchos mitos conforman una mitología de una comunidad, como vemos en el tercer gráfico. Ahora aquí tenemos un mapa conceptual el cual nos va a ayudar a concretar todo lo que ya hemos hablado. Nos dice que el mito es una narración que tiene como función explicar el origen del universo del hombre. ¿Qué nos quiere decir? Que un mito nace de una narración de alguna persona, no se especifica de quién, pero una narración la cual quiere dar explicación al origen de muchas cosas. Puede ser el origen del viento, del fuego, el origen del hombre, entre otros. Tiene elementos constitutivos que son el narrador. Nos dice que el narrador es en tercera persona generalmente. El narrador también no está en el tiempo en el que ocurren los hechos. Otro elemento que es los personajes. Como ya hemos dicho, los personajes que conforman un mito pueden ser dioses o seres sobrenaturales. Hay presencia de humanos, pero generalmente sin identificarlos. Lo que nos quiere decir que no existe un nombre de una persona. No puede ser Juan o Pedro o algún nombre de una persona que esté dentro del mito. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro elemento que es el tiempo y el espacio. Nos dice que está en un pasado remoto, o sea, antiguamente, relacionado con el tiempo de la creación. Por eso nos dice que explica el origen de algo. También otro elemento es la acción. En el mito vamos a ver la influencia de los dioses en la vida de los seres humanos y las consecuencias que trajo consigo. Vamos a continuar conociendo qué es una leyenda. Nos dice que es una narración de un suceso, con parte de la realidad y parte fantasiosa. Vamos a relacionarlo con nuestra leyenda principal, el toro y el tigre, en el cual pueden haber cosas que son reales o cosas también que el narrador le pone y que llegan a ser fantasía. Otra característica es que se transmite de generación en generación, lo que nos quiere decir que, por ejemplo, en la cultura guaraní, los abuelos cuentan a los hijos a los nietos, y así sucesivamente continúa la vida de una leyenda, lo cual hace que la leyenda no muera. Otra característica es que es parte de una cultura o creencias de un lugar. Lo que no quiere decir es que en diferentes lugares van a haber diferentes leyendas. Por ejemplo, en el occidente de nuestro país existe la leyenda de la coca, la leyenda de la papa, y así hay diferentes leyendas. Aquí en Tarija, en la cultura guaraní, vamos a ver también la leyenda de la caña de azúcar o otro tipo de leyendas
las cuales pertenecen a cada lugar o cada región. Como decíamos que es parte de una cultura, como vemos en la primera imagen, vemos el areteguazu, lo cual tiene de fondo una leyenda. La leyenda de la que hemos hablado, el toro y el tigre. Esa leyenda es una de las muchas que pueden haber del areteguazu. Entonces, hay diferentes leyendas en diferentes regiones. Este mapa conceptual también nos va a ayudar a conocer un poco más acerca de las leyendas. Nos dice que es una narración oral, que tiene por función explicar tradiciones y costumbres de un pueblo determinado. ¿Por qué nos dice que es una narración oral? Porque generalmente se transmite de manera hablada, o sea, comentada cuando hay una charla. Ahí nace la leyenda y se empieza a difundir a los demás. Los elementos constitutivos son el narrador. Nos dice que es en tercera persona, aunque algunas veces puede ser un narrador testigo o incluso protagonista relatando en primera persona. O sea, puede ser que una persona ha vivido algo y de ahí empieza a contar y crear una leyenda. También otro elemento es los personajes. Nos dice que los personajes son reales, que algunas veces se enfrentan con otros seres sobrenaturales. Como ya hemos visto en nuestra leyenda principal, los personajes reales pueden ser el toro, el tigre, los demás animales, los dos hermanos también del que nos habla la leyenda, pero también hay seres sobrenaturales que viene siendo el diablo y los diablitos que aparecen. Entonces los personajes son reales o sobrenaturales. También vamos a hablar sobre el tiempo y espacio. Nos dice que el tiempo es lejano, o sea que ha pasado hace mucho, pero en una época determinada. Otro elemento es la acción. Nos dice que los seres reales que enfrentan tareas muy difíciles, prodigiosas o misteriosas. Como vemos, nos dice que cuando se cuenta una leyenda, vamos a contar la acción que pasa un protagonista. Por ejemplo, una situación difícil, como hemos visto en el primer video de la leyenda. La situación difícil era la situación que vivían los dos hermanos que se enfrentaban a un suceso diferente, un suceso nuevo para ellos. Entonces, ese tipo de acciones están siempre presentes en una leyenda. Ahora, podemos decir que una leyenda y un mito son lo mismo, pero no es así. Existen diferencias entre una leyenda y un mito. Ahora vamos a empezar a explicar algunas de ellas. Por ejemplo, la intención de una leyenda es que no pretende explicar, sino resaltar las características de un pueblo. Entonces, en nuestra primera leyenda hemos visto que resalta la característica de un pueblo, porque nos habla sobre el trasfondo que tiene el areteguazu. Más en cambio, el mito explica algo sobrenatural o el origen de algo, como hemos dado el ejemplo del origen del fuego. Entonces nos habla de algo sobrenatural. Otra de las diferencias es en los lugares. En una leyenda puede ser contada en una ciudad o un pueblo definido, o sea que, como hemos dicho, en un lugar, en una comunidad, en un municipio, en una región establecida. En cambio, el mito, el lugar no es definido, o simplemente es antiguamente, pero no nos dice el lugar exacto en donde han pasado los hechos. También podemos hablar de los personajes. En una leyenda son héroes, gente común, seres sobrenaturales o del inframundo. Y en un mito son dioses, héroes o semidioses. Entonces la diferencia está en que en una leyenda pueden aparecer personas, pero en un mito no. Entre las funciones, la principal función de una leyenda que cuenta de manera didáctica las tradiciones de un pueblo.
En cambio, el mito son parte de la religión de un pueblo. El origen. En una leyenda el origen es desconocido, pero transmitido de generación en generación. Pero un mito suele ser de inspiración divina. Bueno, ahora ya conocemos lo que es un mito y una leyenda y también sus diferencias. Gracias por su atención y vamos a continuar con otros contenidos.